a todas, a todos. En primer lugar, bueno, agradecerle a Juan Tapia, a Ricardo Mendoza y a Daniel Adler por invitarme a coordinar este encuentro. Sé el compromiso de ellos por una enseñanza del derecho descentralizada, ¿no? Del eje dogmático normativo, además de sus compromisos profesionales y personales con una mirada interpeladora del sistema penal y sus prácticas, de manera que es una alegría para mí compartir este espacio. Obviamente agradecerle a la facultad, a Rosela particularmente, que ha hecho posible esto desde el punto de vista técnico y nos sigue acompañando, y muy especialmente a nuestras oradoras. Las relaciones entre género y derecho penal son muchas y son complejas. Y la inserción de una perspectiva de género o de una epistemología de género en el diseño curricular de las asignaturas de contenido dogmático se torna imprescindible para comprender las múltiples interpelaciones que desde los feminismos se formulan al sistema penal. En tanto, el sistema penal se constituye, ¿no?, como un campo o como un espacio en cuyo interior las violencias patriarcales suelen devenir en violencias estatales y algunas de ellas administradas por el sistema de justicia penal. Y la reflexión al interior de la dogmática penal adquiere matices significativos, en la medida en que hasta el núcleo de conocimientos que se transmiten preponderantemente, la mayoría de ellos han sido construidos por varones cis europeos, ¿no? De alguna manera las mujeres hemos quedado marginadas hermenéuticamente de la construcción de saber, ¿no?, de la construcción, de la transmisión, cuando no también marginadas como objeto de ese saber. Yo siempre digo, se produce lo que una filósofa que se llama Miranda Fricker califica como injusticia epistémica, ¿no? Es decir, la anulación de la capacidad de un sujeto o de un grupo para transmitir conocimiento y para dar sentido a sus experiencias sociales. Por eso, al interior, ¿no?, de una materia como penal parte general, que tiene un contenido, como digo, dogmático, un núcleo dogmático muy duro, es importante redefinir las condiciones epistémicas desde una perspectiva de género. Por eso hay que depositar la mirada, ¿no?, en estas perspectivas que permitan de alguna manera repensar la matriz teórica dominante en la enseñanza del derecho. Por eso hoy es un privilegio para la facultad contar con la voz de tres actoras indiscutibles en el abordaje de las problemáticas de género, como lo son Iliana Arduino, Mariela Laboceta y Agustina Rodríguez. Iliana Arduino es abogada por la Universidad de Buenos Aires con orientación en Derecho Penal, fue subdirectora del INESIP, consultora del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, capacitadora en cursos de litigación en audiencias orales para funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue coordinadora técnica para la redacción de anteproyectos de Código Procesal Penal y leyes complementarias en varias provincias, consultora para el proceso de reforma del Código Penal en la República Dominicana, fue directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la Nación y entre los años 2011 y 2013 funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Nación. Es miembro fundadora del Colectivo para la Diversidad, fue abogada de AMAR, investigadora principal en la Organización Internacional para la Inmigración y actualmente es la directora del Grupo de Trabajo Feminismos y Justicia Penal del INESIP. Mariela Laboceta es fiscal general, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres y de la Fiscalía Criminal y Correccional número 2 de Morón, ambas del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Es abogada, recibida con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires en el año 2001 en la especialidad Derecho Penal. Es especialista en Administración de Justicia por la Universidad de Buenos Aires y en Derecho Penal por la Universidad Torcuato Di Tella. Agustina Rodríguez es abogada por la Universidad de Buenos Aires con especialización en Derecho Penal, completó estudio de posgrado en la Universidad de Palermo, es docente de esa casa de estudios y actualmente es coordinadora general de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres de la Procuración General de la Nación. Iliana transitará, ¿no?, la intervención de Iliana va a transitar sobre las interpelaciones feministas en el campo del derecho penal, y luego Mariela y Agustina nos van a hablar sobre
las principales problemáticas para el abordaje de los delitos de género, de manera tal que vuelvo a agradecerles enormemente su participación y les dejo la palabra a Iliana para que comience. El clásico, ¿me oyen, me escuchan de estos tiempos? Espero que sí, que se escuche. Buenas tardes a todas, todos, todes. En primer lugar, por supuesto, agradecerles la invitación. Es un gusto para mí estar compartiendo la tarde con ustedes. Y en particular, bueno, a Ricardo, a Daniel, a Juan y a Andrea por hacer lo posible hasta acá. Y de paso saludar a mis compañeras de panel, porque seguramente va a ser una jornada bien interesante. A ustedes por la escucha y el tiempo, que con estos dispositivos a veces se hace todavía un poquito más pesado que en vivo. Pensaba recién, cuando contaban el contexto de la iniciativa y esta idea de hacerse cargo de las limitaciones que hasta ahora hemos tenido en todos los campos de la enseñanza, de la formación, del pensamiento, de la investigación científica, como quieran llamarle, en torno a la limitación que ha significado construir conocimiento, ignorando básicamente las posibilidades de conocer con ciertas perspectivas o con esta cuestión de la injusticia epistémica, ¿no? Este soslayo permanente de otras formas de concebir el mundo, de mirar las situaciones, que tiene que ver sobre todo con registrar la existencia de posiciones que son distintas porque son posiciones jerarquizadas, es decir, no es un problema solo de matices, sino que en el reconocimiento de la importancia de mirar con perspectiva de género. No es una expresión que me guste mucho, pero no nos vamos a enroscar mucho con esto acá. Asumir que es una dimensión importante precisamente porque va a dar cuenta de la existencia de situaciones de mucha asimetría, de desigualdad, de opresión, o si queremos mirarlo del otro lado, de privilegios que algunos detentan y otras no, digamos, para decirlo ya de manera generalizada. Y celebro que sea en el ámbito de la universidad, porque cuando yo estudié, ya tengo edad para decir hace un montón de tiempo, pero sí, hace 20 años que egresé de la facultad, estos eran temas completamente marginales. Yo recuerdo, trabajaba ya entonces en INESIP, hice toda mi carrera de formación en la Universidad de Buenos Aires, procurando formarme en la cátedra de Mayer y en cátedras que me interesaban por su impronta teórica vinculada al garantismo y demás. Y recuerdo que cuando crucé Derecho de Ejecución Penal con un profesor muy prestigioso, había que hacer unos trabajos prácticos. Y dijeron cuáles eran los temas de los trabajos. Y uno era género y cárcel. Y yo me acuerdo que con dos compañeros más, una de ellas es Leticia Lorenzo, que hoy es jueza en Neuquén, decíamos, qué bueno si nos tocara género. Y la profesora que nos asignó el trabajo, que nos conocía, porque ellos estaban muy vinculados al INESIP, eso no se traducía en favores, al contrario, había como un plus de exigencia muchas veces. Me acuerdo que dijo, me van a disculpar, pero voy a ser muy clara, dijo, a ustedes los cagamos les tocó género. Como era un tema, digamos, que era un tema jodido, era una guachada docente asignarle a una persona ese tema. Nosotros presentamos un trabajo del que vivimos un montón de tiempo, porque ganamos un concurso de ponencias de estudiantes, después viajamos con el trabajo, quiero decir, abrimos para nosotros una línea de exploración que en el momento de hacer el trabajo, estoy hablando del año 99, costó un montón hacerlo, porque costaba encontrar bibliografía, porque Internet no era lo que es ahora, pero sí fue una cosa maravillosa en términos de la cantidad de revelaciones que supuso poder pensar muchas de las cosas que veníamos pensando en clave del Estado de Derecho, el garantismo, el debido proceso, desde una perspectiva que por primera vez se nos presentaba como relevante para hacer esto, para decir, bueno, hasta acá todo ha sido discutido sin considerar estas circunstancias. Pero ¿qué pasa cuando uno pone un poco de foco, un poco de luz específicamente sobre la circunstancia de este colectivo en particular? Bien. Así que un poco para situar así, yo tenía, junto con mis compañeros, algún interés anticipado sobre estas temáticas. De hecho, antes de que nos dijeran que era una mala noticia, nosotros pensábamos que era una oportunidad de hacer un trabajo que nos interesaba hacer, pero ciertamente pasó mucho tiempo para que llegáramos a, bueno, en términos históricos podría parecer bastante poco, ¿no?
pero a esta escena actual en la que supongo que a Mariela Agustina les pasa lo mismo, la demanda es incesante de materias, de capacitaciones, de facultades de derecho, de facultades de no derecho, vinculadas específicamente a la relación de las cuestiones de género y el derecho penal, con las cuestiones del feminismo y el derecho penal. No solo en el ámbito del derecho, también sabemos socialmente la irrupción de prácticas como los scratches, o como podemos decir scratches, o también podríamos decir prácticas de autodefensa feminista de personas hartas de silenciar violencias, en fin, como quieran, hay, si se quiere, una especie de masificación de los debates acerca de la relación entre feminismos, castigos, feminismo, punitivismo, feminismo, derecho penal. Yo me voy a concentrar hoy por el espacio en transmitir algunas de las reflexiones más habituales, que me parece importante porque una de los déficits de reflexión a veces tiene que ver con, en cualquier campo, no solo en esto, con asumir que las discusiones empiezan cuando uno llega a las discusiones, ¿no? Digamos, cualquiera sea la edad que uno tenga, no importa, digamos, si es muy joven o muy grande. Cuando uno un tema lo asalta por primera vez o una inquietud, en general, probablemente todo lo que se nos ocurra como original, como novedoso, está muy bien para motorizar las ganas de conocer, pero yo diría que afortunadamente cualquiera de esas inquietudes tiene una larga historia de personas, de trayectorias, de luchas, que también han estado movilizadas por las mismas inquietudes. Así que uno podría pensar, qué frustración, cuántas cosas sin resolver hace tanto tiempo, o decir, qué genial, hay un montón de fuentes en las cuales abrevar, pensar, intentar no cometer los mismos errores y los mismos caminos. Entonces, me parece que si tuviera que proponerles una guía para decir cómo mirar, cómo hacerse de herramientas para no quedar en esa posición tan snob, ¿no? De vengo con la última del asunto, no, la última del asunto no existe, es la primera cuestión, y habría uno que remontarse, por lo menos para no ir tan lejos, porque no vamos a hacer esta cosa decimonónica de irnos siglos y siglos, aunque podríamos, a los 60, 70, ¿no? Son los primeros años en los que los feminismos, sobre todo los feminismos más en el ámbito de los países anglosajones, en Estados Unidos, pero también en Europa, empieza en el campo de la criminología a plantear que gran parte de las reflexiones que se estaban dando no habían considerado la situación de las mujeres. No se pensaba en esa época en términos de diversidades o disidencias como aparecemos interpeladas incluso las feministas ahora. Pero sí se planteaba, digamos, en varios niveles. Por un lado, la invisibilización de las mujeres sobrerepresentadas como víctimas en los sistemas de justicia y una cierta gimnasia, digamos, o respuesta institucional bastante sistemática, sugerente. La identificación de problemas tiene escala, diría, universal, no es un problema solo de aquellos países, sino que también podríamos verlos y existen hasta hoy, sobre todo de expulsión de los conflictos, es decir, el sistema de justicia expulsando los conflictos precisamente cuando las razones del mismo, es decir, cuando la base, cuando las motivaciones o las protagonistas son relevantes precisamente por su condición sexogenética, ¿no? Esta idea de una especie de idea-fuerza muy marcada de la división entre lo privado y lo público, que en esa época las feministas empezaban a cuestionar. Pueden ver Mrs. América online y van a ver esa discusión en este mismo momento, que planteaban esta idea de lo personal es político y esta idea de que el Estado tenía que hacerse cargo de ciertas violencias. Eso tiene una línea bastante desarrollada en el campo de la criminología, que empieza a discutir esa falta de, por un lado, esa falta de atención como objeto de la criminología y como interés de quienes se acercaban a ese campo, a las cuestiones de cómo los sistemas de justicia y los mecanismos institucionales respondían, sobre todo, para decirlo más resumidamente, frente a las violencias sexistas, básicamente la violencia sexual, porque por entonces la violencia doméstica recién se discutía que fuera incorporada específicamente a las políticas de persecución o que fuera considerada delito y demás. Por otro lado, también empiezan a hacerse los primeros trabajos pioneros de otras cosas que hoy van a tener mucha presencia, como
los sesgos en la criminalización de las mujeres, es decir, el peso de los estereotipos frente a ciertas formas de criminalización, es decir, no solo la exclusión de los casos cuando ellas llegan como víctimas, sino también una especie de sobregiro punitivo de mayor intensidad en la intervención del Estado cuando las mujeres llegaban como acusadas. Por entonces como malas madres, ¿no? Con unas comillas muy grandes, pero digo, como un poco ese es el rótulo transversal, o malas mujeres, es decir, aquellas que desafían todos los estereotipos de conducta y que desafían el estereotipo básico, que es, en principio, las mujeres no cometen delitos, ¿no? Esta idea, el propio Lombroso tenía un trabajo histórico, así como tuvo el hombre delincuente, la mujer delincuenta, pero él decía delincuente, que planteaba específicamente que en realidad eran fallas de moralidad, centralmente las razones del delito femenino, o sea, fallas morales, o éramos ¿qué? Taradas, que es otro estereotipo bastante habitual hasta el día de hoy, ¿no? Medio que no nos damos cuenta, hay una cosa lábil entre la idiotez y la inmoralidad. Ese es como el máximo de crédito que se le otorgaba a la carrera criminal de las mujeres en aquellos momentos. En ese sentido, si les interesa mucho ver esas discusiones, el libro de Julieta Di Corleto, Malas Madres, es un libro hermoso porque además es una tesis de historia que es mucho más que un libro de derecho o criminología. Pero entonces, en todo caso, aparecen esas primeras preocupaciones, ¿no? No está habiendo atención a estas formas diferenciadas de respuesta según lleguemos como víctimas o como acusadas, y a todas estas intensidades punitivas que se manifiestan con una especie de plus que agregaría, en el caso del castigo a las mujeres, un plus disciplinante por el desafío al rol, ¿verdad? Esta idea de, bueno, además de haber cometido un delito, hay también en esta intervención esta especie de, una especie de resocialización generalizada, ¿no? Es decir, más todos los problemas que las teorías de la resocialización puedan tener, los vamos a dejar a un costado, pero lo cierto es que esta idea de que además en el castigo a las mujeres va a haber un plus destinado a la reflexión de esa moral fallada. De hecho, las cárceles para mujeres fueron bastante posteriores a las cárceles para varones, porque primero era una tarea de monjas, básicamente, la reclusión de mujeres delincuentes. Es muy interesante un libro de Jules Michelet, un libro que se llama La Dona, es la historia de la mujer en Europa en el siglo XIX. Circula por acá en Buenos Aires, está ahí una edición de ese libro muy barata. Y hay un capítulo donde, muy interesante, sobre todo para ver, no para frustrarse, ¿no? Pero para ver que estamos como en el grado cero de la discusión, el libro es de 1853, donde se espanta sobre el estado de las cárceles de mujeres. Pero en una parte dice una cita que todavía uso y leímos por primera vez para el trabajo práctico del que comencé hablando, por eso empecé con eso, para que vean lo fuerte que fue eso. Decía Michelet en ese texto: antigua contradicción de las leyes bárbaras, las mujeres ahora son tratadas como una cosa, pero responsabilizadas como personas, porque le parecía un escándalo que la igualación llegara del lado del castigo en contextos donde las desigualdades de la vida civil y del resto de los derechos seguían vigentes. Y uno podría pensar en la vigencia de esa frase durante mucho más que en 1853, que es cuando fue escrita. Ahora, volviendo de nuevo a los 60, 70, estas corrientes van a llegar a América Latina. En aquellos años nuestros países estaban sumidos en situaciones de conflicto interno, bueno, otro tipo de revoluciones, otro tipo de disputas. Los feminismos tenían sus expresiones como expresiones políticas, pero no tenían ni comparación con lo que nosotros podemos ver hoy, y además se hablaba en aquel momento de la militancia bifronte de las feministas, ¿no? Que militaban como feministas, pero también militaban como integrantes, por ejemplo, de organizaciones revolucionarias o de partidos políticos que daban otras discusiones en las que el feminismo era leído como otra forma de penetración cultural, incluso para las izquierdas y para ciertos sectores. Entonces, no podemos pensar estos debates en los mismos términos en un lugar u otro, pero sí después de las dictaduras de todos nuestros países, aparece una corriente, ¿sí?, más local, ya de fines de la década del 70,
con más fuerza en los 80 y 90, uno podría, si les interesan estas referencias para leer, Lolita Millar de Castro, Rosa del Olmo, van a ser mujeres criminólogas de una formación criminológica muy solvente y además de formación teórica marxista, muy involucradas en la criminología crítica, que van a ser las primeras interpelaciones feministas en América Latina, al modo en el que se producía el derecho penal y al modo en el que funcionaban las instituciones del sistema de justicia penal en relación con las mujeres. Lo que me parece interesante de esta referencia a ellas es que en realidad son más reconocidas como mujeres criminólogas, ¿no? Algunos trabajos, hay algunos desarrollos incipientes de planteos feministas, pero en principio eran más que nada, eran referentes mujeres dentro del campo de la criminología crítica que van a traer algunos de estos planteos que ya hacían las criminólogas en Estados Unidos. Hay un número de la revista del Laboratorio Social de la Universidad de Quilmes entero sobre los debates de feminismo y criminología, que está online, gratis, por si les interesan esas discusiones para profundizar. Y así, desde mediados de los 80 en adelante, empieza a desarrollarse una primera línea que va a quedar muy atrapada en lo que refiere a las indagaciones y a las preguntas criminológicas, en una preocupación nada menor por el impacto que tiene en nuestros países, que es la sobrecriminalización de mujeres, hoy podríamos decir mujeres, travestis y trans, en torno al crecimiento de la llamada guerra contra las drogas, que va a tener un capítulo específico de criminalización muy fuertemente sesgada en razón de género. Básicamente porque es una economía ilegal, organizada, como todos los mercados económicos o laborales, en base a la segmentación horizontal o vertical, esto es, los puestos más desaventajados para las personas más desaventajadas, como si fuera una empresa cualquiera o una actividad económica cualquiera, una sobrerepresentación de mujeres en las posiciones más bajas, conviviendo con una política criminal que se conforma, desde que la ley de drogas existe, con la persecución de los eslabones más débiles de esa cierta economía ilegalizada de las drogas. De ahí una sobrerepresentación que no es patrimonio nuestro ni de los países de Latinoamérica, también tiene esto que mencioné hace un momento, cuando hablaba de las preocupaciones iniciales de las criminólogas de los 60-70, una escala universal. Es decir, el crecimiento exponencial de la población penitenciaria o de la feminización de las personas privadas de libertad de mano de las llamadas, de nuevo, comillas gigantes, guerras contra las drogas, va a ocupar gran parte de la agenda de la criminología feminista, de las preocupaciones en el campo del derecho. Sin embargo, también en esos años va a empezar a desarrollarse una creciente preocupación por la lucha contra la violencia de género. Hacia el año 79 se aprueba CEDAW, si mal no recuerdo, no dice la palabra violencia ni una vez. Las discusiones eran dadas en términos de opresión, no se pensaba públicamente en términos de violencia, pero empieza así a desarrollarse una agenda de preocupaciones. Sobre todo no se pensaba normativamente en términos de violencia doméstica, pero empieza a desarrollarse una agenda, si se quiere, normativa, acelerada, que va a llevar a que en el año 92 o 94 se apruebe la Convención de Belén do Pará, pero recién en el año 92 el comité de CEDAW va a aprobar la primera recomendación general sobre violencia, que es la recomendación número 19, y empieza un fuerte proceso de normativización de la violencia. Esto es, en el campo, sobre todo del derecho penal, una fuerte interpelación dirigido a prestar atención, a atender a través de la legislación de tipos penales específicos en algunos países, de aumento de penas, de mayor endurecimiento, y sobre todo de mucha advertencia respecto de los niveles estructurales de impunidad con que los sistemas de justicia penal se posicionan frente a estos conflictos. Aquello que aparecía denunciado como una preocupación de las primeras criminologías de los 60-70 también empieza a aparecer como un problema de agenda pública, ¿no? Y de los feminismos en las calles. De modo tal que el proceso, digamos, de interpelación también va a llegar en algún momento al campo del conocimiento del derecho penal, del derecho procesal penal. Podría, y es imposible abordar acá, sin aburrirles con demasiado tiempo,
uno puntear todas las implicancias que han tenido estas interpelaciones, ¿no? De ahí que yo eligiera esta palabra para la presentación de ahí, pero pensar la interpelación como la posibilidad de devolver preguntas a todo un aparato de conocimientos, como la teoría del delito, como la jurisprudencia sobre el estándar de garantía, sobre qué se considera prueba y qué no se considera prueba, en función de la experiencia de muchas personas que atraviesan un tipo de violencia particular que es negada como relevante por el sistema de justicia, porque archiva sistemáticamente, porque ignora, porque todo el tiempo coloca la etiqueta de conflicto menor o de bagatela o de insignificancia. ¿Cuántas veces han tenido como ejemplos de insignificancia o de uso del principio de insignificancia o excepcionalidad del derecho conflictos vinculados a cuestiones sexogenéricas? O no es casual que la doctrina del error culturalmente condicionado haya tenido un gran desarrollo en torno a los delitos sexuales, pero no lo tuviera, por ejemplo, en torno a las prácticas económicas financieras, donde parece que hay más complejidades para pensar cuándo una conducta puede ser delictiva o no. Sin embargo, en estos terrenos ha habido como una cierta desatención de estos temas, y de la mano de las interpelaciones, sobre todo de la teoría feminista. Cuando Andrea decía lo de la injusticia epistémica, nosotros notamos mucho esto, no tengo ningún interés en quedarle en una posición victimizante, porque además a mí me encanta estudiar, ¿no? Pero uno tiene que estar todo el tiempo haciendo referencias constantes a que maneja Jacobs, el último texto de Silva Sánchez, que leyó el Tratado de Zaffaroni, los 3 tomos de Mayer, y además leímos McKinnon y Angela Davis y una cantidad de teoría feminista, y cuando discutimos, intentamos discutir derecho, se nos plantea, como en el campo de la militancia y de la política, no, eso es feminismo, esto es derecho. No, eso es militancia feminista, esto es política. Una especie de disociación que a veces dificulta la posibilidad de mostrar hasta qué punto todos nuestros aparatos conceptuales, dogmáticos, pero también las herramientas que los jueces han creado, las formas de pensar y aplicar el derecho, resultan insuficientes, no porque haya una malicia androcéntrica tipo congénita, digamos, así que les impide, hay misoginia y esas cosas, pero a mí me parece que es una explicación insuficiente, la de, bueno, el derecho es androcéntrico y se terminó. Sí, hay algo de eso, pero también lo que hay es una profunda ignorancia, es un campo que en muchos ámbitos no se ha hecho estas preguntas, que en muchos ámbitos ha considerado que esas preguntas eran una gilada, eran una trampita para meterle a alguien un trabajo medianamente difícil, y no preguntas medulares de las violencias que atraviesan a una sociedad. Como dice Nils Christie en su libro Una sensata cantidad de delito, cuando queremos pensar en qué modelos sí o sí hay que intervenir porque hay una violencia que debe ser absorbida, hay que pensar en el modelo de las violencias hacia las mujeres, porque es el modelo de las violencias impuestas en base a silencios inadmisibles. O sea, sociedades que se basan en el silencio de atrocidades son sociedades que van a tener profundos problemas de convivencia. Y un poco esa discusión es una discusión que alcanza a todos estos delitos. Entonces no es que el feminismo hace planteos puramente punitivistas y de ingreso por la ventana de todo lo que venga en el campo punitivo, sino que precisamente hay también la posibilidad de leer la interpelación feminista como una posibilidad de revisar el programa punitivo entero y atender a las formas de conflicto que deben ser socialmente relevantes. Cuando decimos, no, habría que bajar un poquito el tono, o esto está un poco pasado de rosca, hay ahí una falacia argumental que es la de considerar que el escenario anterior es de equilibrio. Cuando dicen, no, ahora toda la teoría probatoria es muy progénero, no. Esa idea de que ahora hay un desbalance supone una escena previa de equilibrio que no es tal. Entonces ese es un primer reconocimiento. Y en este campo empiezan a aparecer interpelaciones. Si nosotros pensamos algunas muy lentas, la modificación, por ejemplo, de los delitos sexuales, considerados hoy delitos contra la integridad sexual, pero hasta hace, mediados de la década del 90, delitos contra la honestidad, todavía pesa en el modo en el que los sistemas de justicia juzgan las prácticas de la vida privada de las personas, particularmente las de las víctimas. Que tengamos sistemas de enjuiciamiento que valoran para decidir si una persona violó a otra, qué tipo de vida llevaba la víctima, eso tiene un anclaje muy fuerte
en la dogmática anterior, en las formas de pensar el derecho anterior, que vienen de una legislación que custodiaba, antes que la integridad sexual, entendida en un sentido amplio, la honestidad, y que además consideraba válidas las pruebas de resistencia. En la provincia de Buenos Aires, el Código del Tejedor, históricamente. Lo que digo es que no se modifica ese aparato conceptual, esa cosmovisión en el campo del derecho de un día para otro, ni con la modificación del título de una parte del Código Penal, aunque habría que hacerle caso al título, al bien jurídico protegido, para pensar cómo resolvemos los casos. Hay un montón de información en la referencia a decir que estamos cuidando la honestidad o la integridad sexual. Y probablemente las preguntas que nos hagamos para contestar qué pasó sean muy distintas si consideramos que lo que se ha vulnerado es una cosa o la otra y cuáles son las exigencias sobre los sujetos. Pero aún cuando avanzamos dentro del sistema de justicia, es decir, existe esta circunstancia de expulsión, las investigaciones que hay indican, mal que le pese a las personas que dicen que ahora todo el mundo va preso por violencia de género, que entre el 70 y el 80% de los casos que ingresan se archivan o se sobreseen en tiempo récord comparado con otro tipo de investigaciones. Por lo cual, en principio, esa afirmación habría que poder matizarla con cifras. Puede ser que haya un sobregiro en las cautelas iniciales, pero no en el procesamiento de calidad de los casos. Ahora, una vez que sorteamos esa valla, que es alta, ¿no?, en términos de performance del sistema, bueno, hay que discutir en el terreno de las valoraciones probatorias. ¿Qué se considera prueba? Y ahí hay que otra vez plantear todas estas escenas de injusticia epistémica. Entonces aparece el sobrealerta, que no aparece en ningún otro delito, del testimonio único. Aunque, como enseña Julieta Di Corleto, no son casos de testimonio único, son casos de una única testigo. Pero muchas otras, o sí, de testimonio único, pero no de única prueba. Hay un montón de casos donde la víctima es el único testigo presencial del hecho. Sin embargo, esa alerta acerca de solo tenemos a la víctima como testigo del hecho se enciende, digamos, si fuera una sirena, con un volumen mucho más fuerte que en el delito contra la propiedad en la calle, ¿no?, digamos, o en los delitos detectados por prevención policial. Luego podríamos ver, por ejemplo, las dificultades que se plantean, ahora se están discutiendo, la Corte tiene varios casos para discutir, en los casos de prescripción. Hasta ahora se nos ha dicho que los delitos prescriben por el paso del tiempo, porque hay derecho al olvido, pero sucede que las víctimas de estos hechos, cuando son niñas que pueden denunciarlos, cuando tienen más de 20 años, 30 años, no se han olvidado precisamente. Por lo cual, uno de los fundamentos asumidos por la teoría dogmática de la prescripción tiene un problema, que es que no responde a la realidad en la que esa teoría debe operar. También se nos dice que hay derecho a frenar la intervención del Estado después de un cierto tiempo, pero son casos en los que el Estado no intervino, porque no supo de estos delitos. Entonces, ¿qué hacemos con esos fundamentos? ¿Qué hacemos con los libros, los textos de Vera Barros, la jurisprudencia de la Corte? ¿Seguimos hablando de esa jurisprudencia que ni pensó en estos conflictos? ¿O asumimos que hay que desencillar, que esas preguntas ni nos las hemos hecho, que esas interpelaciones han llegado, y que, como diría Tamar Pich, vamos a tener que poder asumir dos tensiones permanentes como feministas? Una de ellas es ver si la disputa que tenemos que dar es por encontrar un lugarcito en este aparato tal como existe. Es decir, estas violencias también existen, acá estamos, estos hechos son delitos, que es lo que sucede con muchas de las violencias. No hay nada de punitivo en reclamar eficacia frente a las lesiones o las amenazas. O alguien diría que es punitivo reclamar eficacia frente a las torturas o vejaciones en centros de encierro. Si de un momento a otro esos delitos disminuyeran su cifra opaca, ¿alguien diría que aumentó la voracidad punitiva del Estado o de la sociedad? No. Sin embargo, cuando ese planteo sobre la eficacia lo hacen las feministas y se hace en términos de género, aparece la sospecha punitivista sobre esas demandas. Entonces, en principio, habría que asumir que esas cuestiones no han sido pensadas y que tenemos que ver si los aparatos conceptuales, las teorías que venimos desarrollando, los manuales con los que nos formamos, los damos vueltas de un lugar para otro y no van a tener una línea porque no han pensado en estos problemas, sino marginalmente. Eso no es pecado, no todo el mundo tiene que agotar todos los programas de formación, sencillamente es un punto de reconocimiento para poder traer preguntas nuevas.
o si por el contrario tenemos que decir, este edificio no va más. Lo que las economistas llaman discutir entre repartir distinto la torta o hacer una torta completamente nueva. Y otra de las tensiones que plantea Tamar Pitch, con esta termino porque según yo estoy pasada 2 minutos, ella plantea en su libro Un derecho para dos, que les recomiendo, siempre digo lo mismo, hago referencia a las lecturas y a los materiales porque es una actividad militante, porque hay un montón de literatura, de textos que se pueden usar, que se pueden circular, muy fundados, muy buenos, de calidad. Es decir, que nadie inventó nada, así que todo lo que he pensado lo he leído, así que lo menciono para que ustedes puedan ir y hacerse su propio juicio accediendo a esas lecturas. En Un derecho para dos, Tamar Pitch dice, lo que acabo de decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a discutir esta estructura? ¿Cómo meternos acá? ¿O tenemos que plantear sencillamente que hay que pensarlo todo de vuelta? Y en otra parte cita una frase muy buena en la que dice que nuestras conquistas, algo así la voy a parafrasear, en el campo del derecho y sobre todo el derecho penal, muchas veces se sienten como sentarse sobre la rama y al poco tiempo estar cortando la rama en la que nos hemos sentado. Porque nos damos cuenta que se trata de una intervención que expresa otra vez un nuevo límite. En ese punto, lo podemos dejar para el debate, como feministas, garantistas, es interesante siempre sospechar de la ligereza con la que ante ciertos reclamos se nos proponen respuestas punitivas. Porque el ingreso al campo punitivo, a través del reconocimiento en la ley, de la simbología del castigo, es bastante sencillo. El punto es, ¿cuán preparado está el proceso penal para transitar con este tipo de conflictos? ¿Cuánta capacidad de escucha para ejercer tutela judicial efectiva tienen desarrollados nuestros dispositivos institucionales? Y finalmente, ¿cuánto de la posibilidad de reparación y responsabilidad que muchas veces como feministas reclamamos, está garantizada por la idea del castigo o de la pena tal como la conocemos, o reclama otro tipo de respuestas por parte del Estado que estén más concentradas en proteger derechos que en proteger los derechos de las víctimas, que en ensañarse con las condiciones en las que se aplica el castigo a algunos, poquísimos mismos victimarios de siempre. Probablemente lo puedan decir mis compañeras de UFEM, es impresionante el sesgo clasista en la persecución del femicidio, por ejemplo, un poco para alertar que aún en esas formas de violencia que reclamamos como transversales o universales, la dinámica de la persecución penal es tan selectiva como ustedes habrán podido advertir en todas las reflexiones de obras como la de Zaffaroni y compañía respecto de los delitos de torpeza. Entonces, hay un montón de consultas para hacerse acerca también de los riesgos de la instrumentación de nuestras demandas por parte de un aparato penal que afila sus guillotinas en nuestro nombre, pero cae generalmente encima de los mismos de siempre. Gracias. Muchísimas gracias, Ileana. Vamos a darle la voz ahora a Mariela y Agustina y después pasamos a las preguntas, que ya tenemos algunas preguntas en el chat. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación, a Daniel, a Andrea, a todos los compañeros y las compañeras de la universidad. Traemos una exposición un poco dinámica con Agustina. Las dos compartimos funciones en la UFEM. La UFEM es una unidad especializada en violencia contra las mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Nación, y la idea un poquito, de manera bastante complementaria a lo que trajo Ileana, es hacer un paneo bastante general sobre un poco las normas aplicables, la mirada desde la perspectiva de género, y la experiencia que tenemos en la gestión de los casos, en la conflictividad que significa investigar casos de violencia de género, con todo esto que bien enmarcó Ile hasta aquí, respecto de los estereotipos y todo lo que está en juego a la hora de procesar los casos de violencia contra las mujeres, o de las violencias en general, no solamente de mujeres como víctimas, sino también como mujeres imputadas, ¿no? Y aquí es la invitación y la obligación, en realidad, de incorporar esta mirada amplísima de lo que significa todas las violencias atravesadas en todos los ámbitos, en todos los niveles del procesamiento y del sistema de justicia. Nuevamente agradezco y además celebro que
que esta invitación sea en el marco de una cátedra de los primeros años de la Facultad de Derecho. Al igual que mencionó Iliana, somos personas formadas en carreras universitarias absolutamente desprovistas de toda esta formación, que la fuimos haciendo a medida que fuimos avanzando en nuestras funciones y lo que nos toca, digamos, de cumplir nuestro rol dentro del Ministerio Público, pero la verdad es que ahora estemos permanentemente accediendo, digamos, a este tipo de conocimientos, va a ser la herramienta, digamos, de transformación al futuro en todo lo que mencionó aquí la compañera. Lo primero que les quiero decir, porque también me parece que tiene que estar partiendo de la base de cualquier formación jurídica, es que cuando hablamos de violencia contra las mujeres, cuando hablamos de perspectiva de género, cuando hablamos de todos estos temas, no estamos hablando de ninguna cuestión que tenga que ver con voluntad de los operadores y operadoras de justicia, sino que tiene que ver con compromisos internacionales del Estado argentino asumidos hace bastantes años y que son consecuencia de un estado de situación. Cuando a veces asistimos a debates acerca de cómo está en juego algunos principios constitucionales básicos, como el derecho de la igualdad, por ejemplo, en el juzgamiento, cuando se cuestiona este tipo de aplicaciones, lo que tenemos que conocer previamente es que estas convenciones internacionales vinieron a intervenir sobre un estado de desigualdad estructural y se sancionaron estas normas, primero en orden a la discriminación, esto ya lo mencionó Iliana, no voy a ahondar, y después en torno a la violencia. Tenemos, por lo menos en el ámbito universal y regional, dos normas que para nosotros son absolutamente obligatorias, que son la Convención de la CEDAW, es esta que ven aquí, que se sancionó en el año 1979, y luego la Convención de Belén do Pará, que es la específica que regula la violencia. Estos dos son como los paradigmas básicos a partir de los cuales luego se desarrolla todo el resto de la legislación internacional, nacional e internacional, en el sentido que después se van a ir completando estas normas y estos tratados con interpretaciones de organismos internacionales, recomendaciones, fallos de la Corte Interamericana, que le van a ir dando complemento y desarrollo, y además se van haciendo cargo, digamos, de la evolución de la protección de estos derechos en el tiempo. En el ámbito también europeo y africano hay dos convenciones similares, solo para que las tengan en cuenta, no resultan aplicables a nosotros, pero están allí presentes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la violencia específica contra las mujeres? Bueno, básicamente es una violación a los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres. Esto, después vamos a ver un poquito más en detalle, significa que estamos parados en un paradigma amplio de violencia contra las mujeres, y esto sirve bastante para ir a intervenir sobre un paradigma que todavía está bastante anclado en nuestro sistema de justicia y se arrastra en los precedentes que seguimos viendo, en los estereotipos, que tiene que ver con acotar la violencia contra las mujeres exclusivamente al ámbito doméstico, ¿no? Y esto se ve incluso, por ejemplo, en los casos de femicidio, en los casos de violencia doméstica, en los casos de desapariciones de mujeres. La falta de perspectiva acerca de que las violencias contra las mujeres son complejas, son sostenidas, tienen un montón de manifestaciones y que no están acotadas al ámbito doméstico. Y que las convenciones internacionales que acabamos de mencionar las definen como violaciones a los derechos humanos. De la definición de violaciones a los derechos humanos se desprende además una serie de obligaciones que son amplísimas para los estados, obligaciones que además después tienen impacto en el sistema de justicia y la obligación que tenemos nosotros como operadores o operadoras de justicia de ejecutar, investigar los casos, sancionar y perseguir las violencias. Es una ofensa al dignidad. Todas estas definiciones que ven aquí son las definiciones que traen las convenciones internacionales. Limitan total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de derechos y libertades, son una ofensa a la dignidad humana, son además una manifestación de las relaciones de poder asimétricas y desiguales entre varones y mujeres, y trasciende, además, esto después vamos a ver un poquito mejor, no solamente las variables de género, sino que tienen que ver y están cruzadas por lo que se llama a los otros factores de interseccionalidad, como la clase, la raza, el grupo étnico, a nivel de ingresos, cultura, a nivel educacional, edad, religión. Todos estos factores luego vienen a complejizar y a veces agravar las situaciones de riesgo y de violencia hacia las mujeres. Bueno, a la hora de abordar estos fenómenos, y sobre todo cuando tuvimos que crear la UFEM,
hicimos una especie de diagnóstico para ver cuál era el estado, cómo estaba respondiendo el sistema de administración de justicia respecto a las violencias contra las mujeres. Un primer insumo que tomamos para pensarlo estaba explicado en el modelo latinoamericano de investigación de femicidios, que está elaborado por ONU Mujeres y por el Alto Comisionado de Naciones Unidas, donde ya se detectaba, por supuesto, a partir de toda la experiencia a nivel regional y en particular a partir del caso Campo Algodonero, que muchos de ustedes los deben conocer, que llegó a la Corte Interamericana a partir de un fenómeno muy extendido que había sobre todo en la zona norte de México, en la zona fronteriza con Estados Unidos, en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, donde de manera sistemática, sobre todo en la década de los 90, empiezan a desaparecer muchas mujeres jóvenes y además aparecer cuerpos de mujeres jóvenes y niñas mutiladas, con signos de violencia sexual, etc. Todo esto que empezó a generar una visualización muy importante del fenómeno, además, ya no solo como un problema interpersonal, una violencia interpersonal entre un varón y una mujer, sino a desarmar las verdaderas razones que había detrás de los femicidios o los feminicidios, como esta violencia estructural y sistemática a partir de una distribución desigual de derechos. Demostró que, sobre todo en la región, había un fenómeno muy importante que había que empezar a prestar atención. Entonces, como les decía, el modelo latinoamericano lo que hace es también iniciar con un diagnóstico regional sobre la respuesta que el sistema de justicia le estaba dando a las violencias contra las mujeres. En ese sentido, destacamos algunos de los hallazgos, digamos, de este estudio, algunas cosas de las que nos comentaba ya Ileana, nos adelantaba Ileana, por ejemplo, la existencia de prejuicios, estereotipos y prácticas por parte del sistema de justicia que impedían la justicia, pero también la reparación de las mujeres víctimas de violencia de género, una gran demora en el inicio de las investigaciones, la lentitud después en las investigaciones una vez iniciadas o la inactividad en los expedientes, básicamente a partir de la forma en que le era impedido a las mujeres o obstaculizado el acceso a la justicia por respuestas que subvaloraban los casos o basadas en estereotipos. El clásico, cuando las mujeres desaparecían en Ciudad Juárez y sobre todo sus madres iban a preguntar por ellas, las policías les decían, bueno, se ha ido con el novio, es una chica que salía mucho, fíjese cómo estaba vestida. Digamos, todo esto a gran escala, todo esto que pasa acá y pasa en muchos países, fue advertido a gran escala en Ciudad Juárez, pero es el primer contacto que estas víctimas tienen con el sistema de justicia. Después este diagnóstico también nos muestra que una vez inclusive iniciadas las investigaciones, o sea, si esas madres de Ciudad Juárez lograban que algún policía les tomaba la declaración o iniciara la investigación, se detectaba una gran negligencia y irregularidades en la recolección de la prueba y en su preservación, inclusive en la identificación de las víctimas. Lo que sucedió en Ciudad Juárez es que, por ejemplo, tuvo que intervenir el equipo argentino de antropología forense porque se encontraba una gran cantidad de restos, todos mezclados en fosas comunes, y nadie se tomaba ni siquiera el trabajo de identificar de manera correcta y devolverle a las familias los cuerpos de las mujeres y las niñas encontradas en ese estado. Bueno, ahí ya había también un punto para identificar. Después, un problema muy particular que tenía la justicia mexicana, que las investigaciones estaban a cargo de autoridades no competentes ni imparciales, o sea, muchos de esos juicios terminaban anulados por el tipo de autoridad que llevaba adelante las investigaciones, y sobre todo algo que después vamos a ver de manera transversal en nuestros casos, también en el sistema argentino, un gran énfasis puesto en la prueba física y testimonial que impedía ver el contexto en el que sucedían estos delitos. Muchas veces poner como todo el peso en las testimoniales permitía hacer caer, digamos, muchos de los casos a partir de una buena estrategia, a veces de las defensas, y la imposibilidad de lograr la prueba física porque, por ejemplo, no se había conservado bien, o no se había tomado en la escena del crimen, o se volvía a la escena del crimen con una hipótesis modificada, que hacía que estos casos fracasaran. Todos estos casos terminaban con grandes índices de impunidad.
te interrumpo un segundo, Sí, claro. Agus. Agregando esto que decía Agus y poniéndolo un poco en perspectiva actual, esto que vemos, que es un relevamiento, un resumen muy chiquitito de lo que dijo la Corte Interamericana en el caso de Campo Algodonero hace más de 10 años, es una realidad que en Argentina, en nuestro país y en toda la región sigue ocurriendo. De hecho, tenemos ahora el ejemplo de lo que está pasando en Jujuy, pero en casi todas las provincias argentinas, incluso en la ciudad de Buenos Aires, la práctica, digamos, de la actividad judicial frente a las desapariciones de mujeres y la vinculación con los femicidios, tanto con la trata de personas como en los femicidios, no está zanjada en absoluto, digamos. Todavía hoy las imposiciones que ha dado Campo Algodonero en el sentido de el cumplimiento de estándares de vía de diligencia, pero sobre todo de búsquedas inmediatas por parte de las autoridades policiales y judiciales en los casos de desapariciones de mujeres, y de incluso indagar acerca de las razones de esas desapariciones, y sobre todo analizar, digamos, cuál es el sustrato detrás de las desapariciones de mujeres, de las violencias, de las mujeres desaparecidas, asesinadas y abusadas, no está resuelto, y estamos lejos, digamos, de esos mandatos que han surgido de Campo Algodonero. Si bien hay algunos protocolos tanto de la Protex como de la UFEM, tanto de investigación de trata como de femicidios, estas investigaciones todavía estamos lejos, digamos, de cumplirlas en el sentido que impuso el caso del Campo Algodonero. Bueno, como les comentábamos, cuando tuvimos la tarea de armar UFEM, hicimos también alguna especie de diagnóstico del sistema de justicia para detectar algunos de los principales déficits y obstáculos que se reconocían en esos casos, para después ver, armar un poco cómo debía ser la estructura, cuáles eran las funciones de la unidad, y también ver, al momento de elegir cuáles iban a ser nuestros casos para el litigio estratégico, ver cuáles eran aquellas prácticas deficitarias sobre las que tenía sentido intervenir. Acá seleccionamos, porque hay muy poquito tiempo, 4 situaciones que para nosotras fueron las más importantes y sobre las que queríamos compartir algunos hallazgos. Primero, por supuesto, las dificultades que tienen las víctimas para el acceso a la justicia, algunas prácticas deficitarias, pero sobre todo discriminatorias en la tramitación de los casos, y algunos desafíos normativos y probatorios, sobre todo relacionados con la violencia más grave, con la violencia letal y con la violencia sexual. En cuanto a las dificultades vinculadas con el acceso a la justicia de las víctimas, un primer problema que se encuentra es, sobre todo para los casos de violencia sexual y violencia doméstica, es la gran cifra negra que se encuentra en estos casos. Esto está basado, según encuestas de victimización que se realizan en Argentina, de manera no regular, pero que nos permiten sacar datos. Tiene 3 componentes básicos, que es la desconfianza en las autoridades, la escasa importancia atribuida al hecho por parte de las autoridades judiciales y policiales, y en algunos casos inclusive la víctima toma por sí el trabajo, digamos, y entiende que prefiere resolverlo por su cuenta, ¿no? Estos casos donde la víctima prefiere, entre comillas, volver a su casa o amigarse, por ejemplo, con el agresor, porque le resulta mucho más costoso y mucho más inseguro ingresar en el proceso penal. Bueno, acá justamente mencionabas una encuesta de victimización del año 2017. Otro de los puntos importantes, y que es bastante evidente, es la expulsión del sistema de las víctimas, ¿no? Inclusive aquellas víctimas que hacen el esfuerzo por ir a confiar en el sistema de justicia, son rebotadas en la mesa de entradas, ¿no? Nadie les recibe la denuncia, hay prácticas revictimizantes, que ahora vamos a entrar un poquito en detalle en eso, y además, que esto es lo que nosotras además veíamos como una responsabilidad nuestra, que los diseños institucionales de todas de estas organizaciones no están preparados para este tipo de casos, ¿no? Responden a un formato estandarizado. La misma persona que lleva la investigación o que recibe una denuncia por un caso de estafa es la que también recibe, en la mayoría de los casos, una denuncia por algún tipo de violencias de género. Entonces, esta falta de especificidad en la respuesta también hace que las causas sean llevadas de una manera estandarizada, que no reconoce estas particularidades que hacen al tipo de fenómeno.
Y acá, retomando lo que decíamos de campo algodonero, porque esto nos interesaba en particular remarcar, esto que decía recién Mariela, que la falta de respuesta urgente en muchos casos, sobre todo en campo algodonero, que la mayoría de los casos empezaban como desapariciones, tenía que ver con la minimización, la subvaloración de las denuncias, y sobre todo con respuestas estereotipadas por parte del personal policial. Como les decía recién, la policía, estos son algunos casos relevados, ¿no? La policía le decía a la familia que informaba la desaparición de una niña que volviera a las 48 horas, y en esas primeras horas no investigaba nada. Las autoridades desechaban las denuncias, manifestando que la víctima podría haber salido con el novio, que no tardaría en volver a su casa, culpaban a las propias víctimas por la forma en que se vestían, por los lugares a los que asistía, por su conducta, por andar solas, etc. Y como decíamos recién, demora y lentitud en el inicio de los expedientes. Todo esto en un caso urgente de desaparición, por supuesto, aumentaba de manera exponencial los riesgos de que terminara en un femicidio o en una violencia sexual. Pasando al otro plano, más ya metiéndonos en las investigaciones en particular, ¿qué notamos en las investigaciones para poder decir hoy, aún, pese a todos los avances que ha habido, que siguen fallando o siguen teniendo prácticas deficitarias, siguen teniendo altos índices de impunidad, siguen teniendo altos índices de archivo y de no respuesta en realidad del sistema de justicia? Bueno, acá hay algunas de las cuestiones que vemos en los casos, sobre todo centrado en el primer punto, digamos, el más global y el que atraviesa casi todos los planos de las investigaciones y de los casos y de los fracasos de los casos, tiene que ver con la utilización de estereotipos y prejuicios de género, ¿no? Tanto en los casos de abuso sexual como en los casos de violencia doméstica, hay alguna cuestión vinculada cuando, a la hora de valorar la prueba, digamos, de valorar la conducta de los imputados, de las mujeres como corresponsables en el hecho. Sobre todo lo vemos esto en los que nosotras llamamos los casos de, entre comillas, malas víctimas, donde la víctima no suele coincidir con el estereotipo de mujer frágil, femenina, abnegada, ¿no? Y en la medida en que no responde a esos estereotipos, aparece una suerte de atribución de responsabilidad, se lo buscó, ¿no? Todas estas respuestas estereotipadas respecto de las mujeres. También hay un punto bastante fuerte en relación con el consentimiento. En los casos de abuso sexual se ve muchísimo esto. Cuando se analiza los comportamientos previos o intermedios o posteriores al hecho en relación con las mujeres. Por ejemplo, que no denunció de manera inmediata. Entonces, si no denuncia de manera inmediata, entonces llega 10 años después. ¿Por qué llega 10 años después? O en el momento de los hechos no se resistió lo suficiente al hecho, o no hay lesiones físicas que permitan dar cuenta de que las mujeres se resistieron a un abuso sexual, o ingirió estupefacientes o alcohol, y por eso terminó en la situación que derivó en el delito. Todos estos análisis vinculados con dar por sentado que hubo un consentimiento en relación con las mujeres, y de esa manera excluir los delitos en relación. Lo mismo en torno a la personalidad fabuladora de las mujeres. Esto pasa bastante en los casos de abuso sexual, sobre todo, y en los casos de violencia doméstica también, que aparecen estigmas sobre si una mujer va a denunciar ese tipo de delitos, entonces hay que someterla, por ejemplo, a test psiquiátricos, algo que en la práctica judicial se llaman test de fabulación, que implica someter a las mujeres a un test psiquiátrico para determinar si tiene una personalidad fabuladora o no fabuladora. Esto es una práctica que no se usa en ningún otro delito, pero en este tipo de delitos se ve casi de manera rutinaria, ¿no? Para descartar la validez de ese testimonio, que además después encima es un testimonio único, entre comillas. En fin, todo esto debilita las investigaciones, debilita la prueba, y lo mismo como correlato en relación con los varones. La falta de responsabilidad en el hecho porque tiene un instinto biológico que no puede controlar, porque los celos a raíz de una situación de infidelidad pueden haber ameritado lo que antes llamaba, en los casos de femicidio se veía mucho, ahora ya casi no tanto, los crímenes pasionales. En fin, todo esto, para decirlo muy, muy sintéticamente, hay un montón de otros, pero es muy interesante también los análisis de las sentencias, cuando vemos este tipo de detalles que siguen estando presentes en los casos. Hay también muchas situaciones de revictimización hacia las víctimas. Esto que les contaba recién del test de fabulación.
La falta de cumplimiento de pautas para recepción de la declaración de las víctimas, esto ya hay a esta altura varios protocolos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y un montón de estándares que indican cómo se tienen que recibir los testimonios a las víctimas, partiendo de la base que estamos frente a hechos que son distintos en general de otro tipo de delitos, y donde las víctimas atraviesan este tipo de situaciones en las cuales o no quieren denunciar de inmediato, o denuncian tardíamente, o han atravesado años de silencio, o no tienen la suficiente autonomía para declarar, en fin. Y las pautas para la declaración de las víctimas tienen que ver con que el Estado, el sistema de justicia, pueda ofrecer las condiciones básicas para que esas declaraciones se produzcan de manera privada, no en lugares compartidos en oficinas con otras personas, pudiendo elegir al personal que le toma la declaración, respetando los tiempos que necesitan para declarar. En fin, hay un montón de cuestiones que hay que considerar, y que una intervención con mirada de género y con sensibilidad de género obliga al sistema de justicia. Otra cosa que se ve muchísimo también y que está absolutamente desaconsejado tiene que ver con las múltiples declaraciones, ¿no? Que en general las mujeres van a hacer una denuncia en sede policial, tienen que repetirla en sede judicial, tienen que repetirla también ante la fiscalía, tienen que repetirla ante la psicóloga o el psiquiatra, o incluso ante sede civil, ante sede penal, y por ahí tienen que declarar y repetir sus declaraciones varias veces en una situación absolutamente revictimizante, y que también va sumando pasos a que las personas sean expulsadas del sistema. Tarde o temprano, quien llega al sistema penal a poder hacer una denuncia de estas características, a veces llega con las fuerzas mínimas, y si el Estado además ejecuta todo este tipo de prácticas estereotipantes, revictimizantes, de someterla a múltiples tormentos, esto es un factor que termina haciendo desistir a las personas de continuar con el proceso penal. Por eso vemos en estos delitos tasas tan altas de desistimiento de la acción. Esto tiene que ver con lo mismo, con la autogestión de su proceso. En muchísimos casos, y esto se ve sobre todo en los casos de violencia doméstica, la duplicación de instancias en sede civil y en sede penal, y además autogestionarse las órdenes de restricción, el botón antipánico, en fin. Todas estas cuestiones hacen que, nuevamente, la voluntad de mantenerse en el proceso se vaya debilitando. También se ve, y esto en torno específicamente al colectivo LGTBI, en general, muy pocos casos en los cuales se respeta la identidad autopercibida. En general, sobre todo cuando hay personas imputadas, se suele utilizar la identidad original, incluso, sobre todo si no hay DNI, pero nunca se respeta la identidad, y esto es una ley que hay que respetarla y hay que cumplirla. En relación volviendo al campo de los femicidios en particular, para irme echando en relación con las prácticas deficitarias, también algunas de las cuestiones que se vieron en Campo Algodonero, y que también las seguimos viendo hoy en las investigaciones de femicidios, son errores groseros en la escena del crimen, negligencia en la cadena de custodia, en el abordaje de la escena del crimen, en la recolección de la prueba de la escena, en la elaboración de autopsias, la identificación y entrega de los restos de las víctimas, se pierde la información, se extravían las piezas, falta de contemplación de las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno global. Todas estas cuestiones que se ven acá y que se fueron identificadas en Campo Algodonero tienen en general que ver con la falta de trascendencia y de importancia que se le da a las investigaciones. Sobre todo en aquellas investigaciones donde vemos víctimas más frágiles, con menos contención, sin acompañamiento de familiares, o en los casos de femicidio, sin impulso de familiares, y cuando están además atravesadas por estos otros factores de interseccionalidad que mencionábamos, cuanto más pobre es una víctima, más analfabeta, menos contención social tiene, menos importancia se le da a las investigaciones, y más alto es el índice de impunidad de esos casos, más importancia se le da, más fallas hay en las investigaciones, peor se ejecuta la prueba en general. Yendo ahora estamos haciendo un salpicado entre los delitos de género en particular, saliendo, digamos, ahora de las investigaciones y yendo a algunos problemas normativos que se ven en los casos y que hacen que a veces los casos fracasen, o qué desafíos tenemos todavía arrastrando, no solamente en términos legislativos, sino que tienen que ver con la aplicación de las normas que tenemos a disposición. ¿Qué pasa con los delitos sexuales?
se fue cambiando a medida que fue pasando el tiempo, justamente por considerar esta situación que todavía hoy está muy presente, de la denuncia tardía en los casos de violencia sexual, y en un ámbito bastante amplio que tiene que ver con los delitos de abuso sexual infantil, se detectaba y se sigue detectando, que las personas van a denunciar los delitos sexuales con muchísimos años de diferencia en relación con los hechos. Entonces, ¿qué pasaba? Los plazos de prescripción operaban muy rápidamente, y cuando las personas estaban lo suficientemente maduras o habían atravesado todo un proceso de maduración y de desnaturalización de la violencia, y habían tomado la decisión de ir a denunciar, los delitos estaban prescriptos. Entonces, se fue evolucionando en relación con el código original, que preveía un plazo igual para los delitos sexuales, a lo que se llamó, si se acuerdan, la ley Piazza en su momento, que se cambió el plazo de prescripción y empezó a correr desde el momento de la mayoría de edad de las víctimas, para volver a modificarse hace poquito tiempo, porque también era insuficiente la mayoría de edad, empieza a correr el plazo de prescripción cuando la víctima cumple la mayoría de edad y realiza la denuncia. Es un doble requisito. Entonces, eso permite que muchísimas denuncias tardías se sostenga la vigencia de la acción. No obstante eso, hoy en día, actualmente, hay una discusión bastante seria sobre esto, porque esta ley, que es del año 2017, está discutido si se aplica retroactivamente. Esto lo tiene todavía la Corte para resolverlo, pero es un problema que hoy arrastramos en un montón de casos, sobre todo considerando que es ahora el momento, después de la irrupción del movimiento Ni Una Menos, sobre todo, pero incluso también el caso de Telma Fardín fue un caso emblemático en ese sentido. A partir del caso de Telma Fardín empezaron a ingresar una cantidad enorme de denuncias de abusos sexuales antiquísimos, de 10 años, de 20 años de antigüedad, y esto, hoy, todo ese universo de casos que hoy recién están siendo denunciados, están con el problema de la prescripción de la acción penal, con lo cual, lo que decía la Corte en ese sentido va a ser bastante relevante. Eso, si me perdonás, solo para contarles que algunos casos se están resolviendo a partir de una jurisprudencia que tiene la Cámara Nacional de Casación Penal, pero también en algunas provincias se está intentando resolver, digamos, pero para reconocer un derecho de las víctimas, por lo menos a ser escuchadas, más allá del término de la prescripción, se están reconociendo y se están haciendo juicios por la verdad. Juicios muy parecidos a los que se hizo en la época de impunidad, digamos, de los procesos de verdad y justicia, por ejemplo en la provincia de Santa Fe y en algunas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, como Lomas de Zamora, hay fiscales que están llevando a juicio estos casos exclusivamente para que la víctima pueda ser escuchada y que pueda ser reconocido los hechos, aunque no se le pueda aplicar una pena a los agresores. Entonces hay ahí un reconocimiento que hay algo que puede hacer el sistema de justicia, tal vez no imponer una pena, pero sí buscando como alguna solución que permita reconocer algunos de los derechos de las víctimas y no cercenarlos por el paso del tiempo. La otra cuestión que también es importante en relación con los delitos sexuales y algunos de violencia doméstica tiene que ver con el régimen de la acción penal. Ustedes saben que estos delitos son de instancia privada, a diferencia del grueso de los delitos del Código Penal, son de instancia privada. Entonces allí en general suele producirse un conflicto o hay una tensión y discusiones. También en la teoría jurídica feminista esta discusión está bastante vigente y tiene además un montón de implicancias distintas que tienen que ver con que, esto que les decía antes, muchas personas que hacen denuncias por delitos de estas características, cuando avanzan o no quieren instar la acción, simplemente quieren una solución estatal o obtener una orden de protección, digamos, dejar de ser sometidas a la violencia, pero no quieren instar la acción penal, o habiéndole instado, quieren desistir de la acción penal porque deciden en el transcurso del proceso que no quieren seguir sometiéndose a eso, que se reconciliaron con su pareja, que no tiene, por las razones que sea, digamos. Entonces allí venimos de un momento del sistema de justicia de tanta falta de respuesta, digamos, tenemos la conciencia de que el sistema de justicia no es un lugar que contenga, digamos, a las víctimas de estos delitos, y que es un lugar bastante tortuoso, con lo cual
esta instancia privada permite, es la llave para muchas personas de no continuar con el proceso, pero a la vez hay una obligación ahí del sistema de justicia de garantizar que el proceso sea un proceso que sea apto para que las personas puedan venir y tener deseos de continuar el proceso. Sí. Perdón, Mariela y Agustina, estamos ya en la media hora. A mí me da mucha lástima interrumpirlas, pero les aviso por el tiempo. Bueno, terminamos. Sí, algunas cositas que les queríamos comentar con respecto de femicidios, si querés, y terminamos. Las modificaciones que tuvo el artículo 80, las figuras agravadas del homicidio en 2012, que incorporaron 2 tipos penales y ampliaron otros 2, como se incorporaron el inciso 11 y 12 y ampliaron el inciso 1 y el inciso 4, generaron también algunas, o sea, se empezó a notar algunas problemáticas al momento de su aplicación en los casos, básicamente porque, pasamos rápido, estos son los tipos penales, pero bueno, no hace falta verlos porque en verdad lo que queremos demostrar es que lo que generó es una discusión bastante importante sobre la neutralidad o la pretensa neutralidad que tiene el Código Penal en la persecución. Históricamente el sistema penal liberal enarbola como una de sus banderas la neutralidad, y muchos tipos penales, sobre todo aquellos que fueron modificados en la década del 90, no sé, el adulterio, que penaba de manera diferenciada el hecho cometido por la mujer respecto al hecho cometido con el varón, la neutralización en términos de género de esos tipos penales significó, de cierto, un reconocimiento de que el derecho penal estaba respondiendo de manera diferente o penalizando más a las mujeres que a los varones. Sin embargo, digamos, a poco de andar, y con figuras como el femicidio, donde lo que estaba detrás y lo que había que visibilizar era una violencia específica, se advirtió que quedaba corto los tipos penales que estaban pensados de manera indiferenciada la muerte de las mujeres a manos de los varones que cualquier otra de las formas en que las personas pueden ser asesinadas, insisto, de manera indiferenciada en términos de género. Entonces, una cosa que nos parecía importante para resaltar es que si bien la reforma del 2012 amplió los tipos penales en los cuales la muerte violenta de una mujer en manos de un varón podría ser incluida, tanto el inciso 11 como el inciso 4 como el inciso 12, que fue incorporado, no tienen esta especificidad en cuanto al género del sujeto activo y del sujeto pasivo, como sí tiene el inciso 11. Porque ahí sí se habla de un autor masculino, de una víctima femenina, y además de una violencia específica, estructural, opresiva, como venimos diciendo, que solamente se reconoce cuando un varón asesina a una mujer y de esa manera demuestra un componente de género específico. Entonces, el gran desafío, vuelvo para atrás, identificamos estos 3, en que cuando el operador, la operadora de justicia, tiene que calificar jurídicamente la muerte violenta de una mujer a manos de un varón mediando violencia de género, resultan insuficientes para visibilizar esa violencia específica la utilización de estos tipos penales neutros en términos de género, como puede ser el homicidio agravado por el vínculo, cuando una mujer mata a un varón, a su pareja, a su expareja, esto es un homicidio agravado, por supuesto, que además recibe la pena más grave, pero que no define de la misma manera cuando una mujer es asesinada por un varón. Entonces, ahí hay una importancia política también de poder calificar de manera acorde para poder visibilizar ese componente específico, y por eso el inciso 11, y nosotras litigamos especialmente los casos, para que cuando se dé un caso prototípico de femicidio, ese caso sea incorporado también como visibilizado a través del inciso 11, más allá de que si además es un femicidio íntimo, por ejemplo, como decíamos recién, un varón mata a su pareja mujer, también pueda concursarse con el inciso primero de distintas maneras, porque los tribunales le han dado asignado distintos concursos, ¿no? Aparente, ideal, etc.
Pero bueno, ahí hay un gran desafío para poder entender por qué el inciso 11 es importante que sea aplicado en los casos de femicidio, y además entender que el inciso 11 no solamente contiene la muerte, el femicidio íntimo, es decir, cuando un varón mata a su pareja mujer, sino otros tipos, otras formas en que las mujeres son asesinadas por los varones cuando hay también violencia de género. Por ejemplo, los femicidios sexuales. La violación seguida de muerte, más allá de que pueda ser calificada en el artículo, creo que es el 120, también es importante que concurse el inciso 11 para poder advertir cuál es ese componente específico, ¿sí? Y después algunas otras discusiones que quedarán para otra oportunidad, vinculadas también con la especificidad, en la manera en la que son asesinadas las mujeres trans y travestis, y por qué también hay un desafío ahí para la operadora y el operador de justicia de tampoco englobar todos los casos como si fueran femicidios y poder reconocer las identidades femeninas disidentes, y en su caso poder también aplicar el inciso específico, que es el inciso cuarto, para acreditar esa violencia específica, ¿no? Entonces también el artículo 80, que fue muy importante y que trajo un montón de modificaciones para poder incluir esta forma particular en que son asesinadas las mujeres, también enmarca algunos desafíos que además han generado muchas discusiones vinculadas con la violación a garantías constitucionales básicas de igualdad, de legalidad, de culpabilidad. Digamos, hay un montón de discusiones ahí súper importantes, y que creemos que una de las formas de poder pasar esas discusiones es teniendo en cuenta cuál es la violencia especial que se quiso legislar y por qué todas las otras formas, todos los otros incisos del artículo 80 tienen inclusive la misma pena, pero para violencias que son indiferenciadas en términos de género. Entonces ahí también hay una situación como muy especial que queríamos compartir con ustedes y por supuesto someter a debate en todo lo que les interese. Bueno, Andrea, si te parece que estamos en tiempo, podemos cortar ahí. No, Mariela y Agustina, si quieren terminar en aquellos puntos que tenían marcados, yo les avisé para declinar, pero no lo corten, así terminan de... Porque después viene toda una parte de estándares, así que cortémoslo acá porque si no se va a hacer muy largo. Bueno, entonces las comprometemos a una próxima, Dale. a un próximo encuentro. Bueno, tenemos algunas preguntitas que, si les parece, hay algunas que claramente están dirigidas a Ileana y otras dirigidas a Agustina y a Mariela. Si les parece, lo que puedo hacer es leerlas, las que en conjunto, las que van dirigidas para Ileana y las que van dirigidas para Mariela y Agustina, y las van respondiendo como les parezca, porque algunas tienen vinculación entre sí. Hay una primera pregunta de Julio Ortiz que dice: Alda Facio postula que el derecho penal tiene un componente machista. ¿Qué opinas sobre dicho postulado? Y luego hay otra también que de Valentina Molero, presentada en el marco de la exposición de Ileana, dice: ¿por qué cree que existe esa reticencia de parte del sector jurídico, especialmente de magistrados masculinos, de capacitarse o tratar de pensar un enfoque feminista? Me refiero al hecho de seguir culpando o volcar las sospechas sobre la víctima mujer en casos de violencia, ya sean sexuales, integridad física, económica, etc. Bueno, después hay una reflexión genérica que, bueno, también eso pueden, interpela también, o se pregunta al interior de la cátedra, dice que a Valentina Genovese le llama la atención que, siendo una charla obligatoria para cursar de Derecho Penal, la gran mayoría de los participantes sean mujeres. Y bueno, y saca un número acerca de todos los que intervienen. Y la importancia de tratar el tema de la reticencia masculina en torno a las capacitaciones de género.
No sé, Iliana, si querés comenzar con esas preguntas, porque me parece que las otras fueron... Yo me estaba anotando unas cosas de las preguntas de prescripción, pero es verdad que hablaron las chicas. Ah, Ahí no, voy. no, No bueno. pasa nada. La cita de Alda Facio, bueno, un poco la idea de la intervención era señalar que sí, claro, hay algo de androcentrismo en el derecho, digamos. De hecho, bueno, ese es uno de los problemas de no leer bibliografía feminista, es que hay muchos trabajos que señalan eso. El texto de Alda Facio es un texto, digamos, icónico, se llama Cuando el río suena, agua trae, propone una metodología legal de análisis de casos con perspectiva de género, que está publicado en varios lados, e incluso está publicado en la página de la CID, digo, como un material para aproximarse con confianza, digamos, de que está validado, pero es un texto bastante, tiene una buena cantidad de años, eso, bueno, tiene una cierta perenidad, pero también hay muchos otros materiales posteriores. Yo no sé, quizás no fui lo suficientemente enfática, pero efectivamente sí comparto esa aplicación. No creo que el derecho en sí sea machista de una manera esencialista, pero entre las condiciones de producción del conocimiento jurídico, las condiciones de producción de la normativa, ¿no? Es como, salvo este año que el Frente de Todos por primera vez a nivel nacional tiene un bloque mayoritariamente integrado por mujeres, hasta hace un año y medio hubo que hacer medio una triquiñuela interbloques en el Congreso de la Nación para tener paridad legislativa, por lo cual podríamos decir que la producción normativa que atraviesa todas las cuestiones que estamos discutiendo hoy acá ha estado en manos de varones. Eso implica, por definición, un sesgo, digamos. No todos los varones machistas, pero ciertamente ha excluido voces de la posibilidad de debatir estas cosas, así que sí coincido con Alda Facio en relación con eso. Respecto de la reticencia, no sé si es de algunos, y comparto, y me parece muy bien que Valentina proponga en el chat de su cátedra esta cuestión tan obvia de que los varones de la cátedra no asisten, del mismo modo que celebro que haya varones al frente de esta cátedra que organizan esta actividad. Digo, es un terreno evidentemente en disputa, digamos, sobre el que hay que establecer, y se me ocurre que el ámbito de las consecuencias académicas es el ámbito donde estas cosas se tienen que medir. No en un sentido punitivo, sino precisamente para que las actividades no sean adorno. Esto, digamos, el primer paso es reconocerles valía académica a los temas que estamos abordando. Lo mismo sucede respecto de las capacitaciones en el ámbito del sistema de justicia formal. No es casual que en este país haya que haber dictado una ley como la ley Micaela para que todos los funcionarios públicos, los operadores, asuman una obligación mínima de contenidos que podemos discutir en su potencia o no, pero que de mínima es una herramienta precisamente para saltar eso, que ya no podemos perder tiempo pensando si es una disposición, no sé, porque comen mucha lechuga, porque es genético, o porque son constitutivamente misóginos. La verdad, o porque no comprenden el tren de la historia. Lo cierto es que estos son temas acuciantes que es grave que no conciten interés, porque después intervienen en casos, en las condiciones en las que intervienen. Muchos varones y también algunas mujeres. Entonces, en principio, así como a nadie se le ocurre que se puede decidir sobre derecho penal tributario, habría, por lo menos, que ir haciéndose la idea de que estos temas, además como señalaron Agustina y Mariela, entrañan discusiones procesales y dogmáticas muy finitas. Yo no sé si hay muchos otros ámbitos del campo de la dogmática penal o del campo del derecho procesal que tengan tanta capacidad de interpelación respecto de las construcciones teóricas y jurisprudenciales como tienen estos temas. Lo que planteaban sobre la prescripción, las discusiones sobre cuestiones probatorias a las que han hecho referencia, las implicancias de una legislación basada en especiales elementos subjetivos o en ciertos requisitos típicos y el impacto que eso tiene en las dinámicas del litigio, toda la discusión sobre los sistemas procesales, sus nuevos objetivos de conciliación y pacificación versus toda la dogmática de restricción del uso de salidas alternativas. En fin, no se me ocurre que haya muchas más agendas en este momento con capacidad de dar discusiones jurídicas, pero opera esa distinción ideológica que mencionaba antes de estos son asuntos feministas, no son asuntos medulares del conocimiento jurídico. Así que me parece que es un campo en disputa, que habrá quienes se acomodan a los tiempos y lo hacen por razones ubicuas, problema de cada uno, las razones corren de la nariz hacia la nuca, digamos, de cada uno y quedan en la esfera íntima de las personas. El punto es que eso no se traduzca en violaciones de derechos, que es lo que sucede
cuando estas personas ejercen tareas sin la debida formación, que violan sistemáticamente derechos humanos. Pongo un ejemplo concreto nada más: los jueces del caso de Luz Aimé Díaz, caso de la casación, con una doctrina muy interesante, también planteada por el feminismo en materia de imparcialidad y de cómo vamos a ponderar la imparcialidad de los magistrados o no, bueno, decidían abiertamente llamar a una muchacha trans que se asumía travesti con su nombre de varón, es decir, con el nombre que tenía asignado al nacer. Pero hay una ley de identidad de género que prohíbe eso y que consagra como derecho el derecho a que se respete nuestra identidad de género autopercibida. Sin embargo, jueces del Tribunal Oral deciden con total liviandad que le van a llamar con un nombre masculino que no es el de su identidad. ¿Cuáles son las consecuencias? Ninguna. Un avance en la doctrina de la imparcialidad, pero una cierta disposición sobre unas partes de la legalidad que parece que pesan menos por el tema que regulan. Entonces, es importante también poner de manifiesto que esos jueces no es que tienen un problema de misoginia, que es gravísimo, de transodio, que es particularmente grave, y que son personas con las que uno por ahí no se quiere comer una milanesa ni tomarse un vino. Es que son jueces que violan la ley, digamos, es que violan sistemáticamente derechos. Entonces, hay un problema de probidad y de capacidad para ejercer y de idoneidad que no es satisfecho cuando estas personas abusan del poder imponiendo unas ciertas interpretaciones que, además de ser ideológicamente incompatibles con lo que muchos pensamos, se llevan nada más y nada menos que la ley puesta. Entonces no es un problema de voluntad, es un problema de idoneidad y de pericia para el cargo. Si además en el medio la interpelación feminista por un mundo con menos opresiones para todos le escala, fantástico, pero mientras tanto es un problema de mínimos para ejercer las funciones docentes, de magistrado, de abogado, lo que sea. Hasta ahí llego. Bueno, No, y a ver, muchas gracias, Ileana. Tengo, a ver, un agradecimiento de Paula Muñagurría, que tengo que decirlo, es una docente de la casa, adjunta a cargo de comisiones de Teoría General del Derecho, Filosofía del Derecho, y el Seminario de Género, que es el único espacio específico con que cuenta la facultad para, al menos específico para la discusión de los temas, que agradece a Ileana por la excelente exposición y la información compartida, y a toda la cátedra y la organización de la charla. Y luego tengo, porque me acaban de avisar que como es la plataforma de la facultad, 18:30 hay una clase, una pregunta del doctor Diego Sisman, que también nos está acompañando, que dice: me interesaba saber la extensión que tienen al día de hoy en ciertos tribunales los juicios de la verdad en esta temática que se mencionaron en Lomas y Santa Fe. Y luego otra pregunta de Julio Ortiz, que dice: en el caso de la violación seguida de muerte, ¿qué pasaría con el artículo 80, inciso séptimo? Esas serían las preguntas puntuales, porque bueno, después hay comentarios y observaciones, pero me parece que en función de la limitación del tiempo, sería interesante que Mariela y Agustina nos contestaran estos interrogantes. Rápidamente, hola Diego, que estás por ahí. En verdad, nosotras estamos ahora tratando de reconstruir qué es lo que está pasando en todo el país con los juicios por la verdad. En Ciudad de Buenos Aires todavía no se hizo ninguno. Y los tribunales están interpretando de distintas maneras qué es hacer un juicio por la verdad. Algunos están presentando pruebas, los fiscales, y en otros todavía están paralizados porque no saben qué tienen que hacer. En Lomas todavía, por lo que sabemos, no se hizo ningún juicio, pero hay un fiscal que lo está pidiendo en algunos juicios, y en Santa Fe se estaban haciendo. Creo que todavía no hay sentencias, pero me comprometo a buscarlas y a compartirlas si las hubiera. Y después, con respecto a, si me permiten, me echar otro comentario que hizo Julio, vinculado con el inciso, con el artículo 5 de la ley de trata. Mencionaba también que ahí hay un claro tema de estereotipo de género. Nos interesaba también compartir toda una parte que por supuesto por razones de tiempo no pudimos charlar, pero sí Liana adelantó ese tema y profundizó bastante, que es el relacionado con las mujeres imputadas, ¿no? ¿Cuál es el abordaje que hace el sistema penal cuando hay una mujer imputada? Sobre todo
las mujeres que están imputadas por delitos de narcomenudeo, que son además los que nosotras más conocemos porque estamos en un Ministerio Público Federal. Y ahí hay algunas respuestas desde lo normativo tratando de incluir esos casos en los casos de trata, digamos, buscar alguna morigeración que permita, aunque sea, disminuir la escala penal. Pero también hay otros casos en los que hemos visto que ya los fiscales y las fiscales empiezan a entender que puede haber un problema de culpabilidad, por ejemplo, cuando una mujer está sometida a violencia de género, que le impide que su conducta sea después reprochable conforme a derecho, digamos, cuál es la libertad que tiene una mujer para, por ejemplo, dejar de participar en un emprendimiento familiar vinculado con el narcotráfico cuando su marido además la somete a violencia de género. Algunos casos en los que hemos podido probar alguna causal de justificación, por ejemplo, de una madre que tuvo que dejar su país y vender droga por única vez como medio de vida o para lograr que su hijo pudiera recibir un tratamiento de salud. Digamos, de a poquito eso va permeando, por supuesto, siempre relacionado con esta idea de madre, digamos, es la que más convence a los jueces, a las juezas, ¿no? Cuando uno puede demostrar que la mujer es madre y que además tenía alguna responsabilidad hacia sus hijos. Pero bueno, hay algún replanteo sobre también otras condiciones que normalmente los jueces y las jueces no veían en estos casos y que nos permite replantear un poco también esta situación estructural que diferencia la forma en que debe abordarse un caso cuando la mujer es imputada. Por supuesto, además, a los ministerios públicos les cuesta tener, además, política criminal pensada cuando las mujeres son las imputadas. Pero bueno, también es algo en lo que tenemos que pensar. No, y agrego a esto que decía Agustina, que este tema en particular, no solamente de la vinculación a la ley de trata, pero sino con todo lo que tiene que ver con las mujeres encarceladas o imputadas sobre todo por venta de droga y por intervención en mercados ilícitos, es una discusión que adentro del Ministerio Público tiene muchísimas facetas, y esto lo que ha ocasionado es que desde distintas áreas especializadas, tanto la Procuraduría de Trata, como la UFEM, incluso la PROCELAC por el tema de contrabando, la PROCUNAR, las áreas de análisis criminal en particular, cada uno desde su mirada podamos mirar un fenómeno que tiene una complejidad casi que es muy difícil sacar reglas generales. Lo hemos discutido y lo hemos trabajado en un montón de oportunidades, pero es muy difícil sacar reglas generales, porque básicamente es casuística. Partimos de un escenario en el cual una mujer puede ser imputada con toda la responsabilidad completa, sin ningún factor de disminución de su responsabilidad, hasta, en el caso extremo, mujeres imputadas que prácticamente son víctimas de trata por utilización de elementos fungibles en mercados ilícitos, para la venta de droga o por cualquier otro tipo de mercado ilícito. Entonces ahí sacar posiciones institucionales estándar o normativizadas es muy difícil como una lógica, bajo la lógica de política criminal, digamos, de política de persecución penal de estos delitos. Pero, nuevamente, aquí la mirada de género es la mirada determinante para poner ese caso en el contexto generalizado de violencia, ponerlo en perspectiva, ponerlo en foco para poder tomar una decisión adecuada en cada uno de los casos y no salir con la maquinaria de procesamiento estandarizado y normativizado en todos los casos. Y bueno, no me acuerdo qué otra. Y en relación con eso, solamente agregar y complementariamente a lo que decía Ileana sobre el procesamiento también, el posicionamiento de algunos jueces o del sistema de justicia en general con estos asuntos, como asuntos feministas, entonces como son asuntos feministas quedan del otro lado, que esto además de ser una posición en cada caso determinado, es una posición que se ve de manera institucional, que la vemos en las tomas de decisiones de política criminal, en la toma de decisiones de análisis criminal. Yo recuerdo en algún momento que se hizo el primer encuentro de análisis criminal de los ministerios públicos en Argentina, ministerios públicos de toda la región, donde la agenda de análisis criminal, de delitos, porque hay sobre todo los ministerios públicos que tienen áreas concretas, específicas de análisis criminal, tienen bases de datos, tienen prácticas de recolección de información, de estadísticas y de análisis criminal en todos los fenómenos delictivos, pero en el fenómeno de violencia contra las mujeres no hay.
Lo mismo con los planes de política criminal. En temas de violencia de género no hay planes de política criminal porque no están catalogados como dentro de la agenda de los organismos como asuntos trascendentes, ¿no? Entonces, quedan nuevamente subvalorados, minorizados, cosa de mujeres, ¿no? Como que se ocupen las feministas, pero nunca se ubica en la agenda de los organismos, y esto también es parte del proceso de rejerarquización de esta temática, que es importantísima como un asunto de derechos humanos. Bueno, no tenemos, a ver, más preguntas, sí, muchas felicitaciones, agradecimientos, a los que me sumo, agradecerles, no tengo más que agradecerles a las tres. Me parece que este diálogo o este encuentro demostró la necesidad de que esto no sea una actividad o un encuentro aislado, sino que se constituya una instancia de diálogo permanente, porque hay muchísimas cosas que pensar, y bienvenido que sea en la instancia de grado. No quisiera cerrar yo, sino darle la palabra a alguno de los integrantes de la cátedra, que fueron en realidad los que pusieron el mayor esfuerzo para que esto sea posible. Así que Daniel, Juan o Caio, agradecerles una vez más y los dejo para que cierren. Bueno, ante todo agradecerle a mis compañeros de cátedra, a Juan y a Ricardo, por haber apoyado esta actividad. Nosotros tenemos esta idea de no quedarnos en temas puntuales, sino abrir a la comunidad. Hay mucha gente que quizás no sea de la facultad ni de nuestra cursada. Me quiero detener en una observación que hizo una compañera, es decir, una estudiante que es mujer, y que acaba de decir que le gustaría que hubiese más compañeros varones en las próximas charlas de género. Y bueno, y acabamos de tener una experiencia. Hoy corregimos los parciales, ¿no? Hoy dimos la nota de los parciales. Y realmente, con todas las dificultades que tiene la virtualidad, nosotros decidimos tomar los parciales con preguntas y respuestas, no multiple choice, para que los alumnos puedan desarrollar bien los temas. Y los 3 10 que tuvimos fueron de alumnas mujeres. Y realmente les digo, felicité por lo menos a las 2 mujeres que dieron esos exámenes, porque fueron exámenes de excelencia. Así que bueno, los varones tenemos que saber que se viene un mundo, estamos viviendo un mundo donde la mujer tiene otro protagonismo, y bueno, y tenemos que tener la sensibilidad como para entender esto, y como para entender que muchas veces es el machismo patriarcal y que no permite a los jueces, a los fiscales y a veces hasta los mismos defensores comprender a la mujer en el maltrato que le brinda el sistema penal. No sé si Juan y Ricardo quieren agregar algo, me gustaría escucharlos. Estás muteado, Caio. Decía, antes que nada, agradecer mucho a las expositoras. Yo sé que dar una charla de este tipo implica mucho esfuerzo en tiempo, en preparación, en fin, predisposición, así que les agradezco muchísimo habernos dado esta oportunidad, y les agradezco también en nombre de los alumnos. También a Andrea, que también es un referente en la temática acá en Mar del Plata, y siempre está predispuesta a este tipo de actividades, así que también a vos, Andrea, agradecerte mucho que estés acá presente. Y en relación al comentario, sobre todo esto porque tiene que ver con los alumnos y la tolerancia, en relación al comentario de la compañera respecto de que faltaban alumnos varones, bueno, sería un lindo tema para discutir en la clase, ¿no? Digamos, en una próxima clase, sentarnos con los alumnos varones y charlarlo, este tema, darle oportunidad a ellos para que se expresen también, y ver a ver qué es lo que sucedió ahí, o qué es lo que nos sucede respecto de esto, ¿no? Es un dato de la realidad. Hay más mujeres
que varones en esta charla. Bueno, escuchémoslos también, a ver qué es lo que opinan, por qué pasó esto, ¿no? Y poder discutir ese tema, ¿no? Antes de hacer juicios de valor en ese sentido, poder escuchar, a ver, y tomarlo como un tema interesante, como un complemento a esta charla, ¿no? Bueno, y muchísimas gracias a los expositores. Juan. Sí, lo mismo agradecerle a Mariela, a Agustina, a Ileana, y por supuesto a Andrea también, a todos y todas quienes participaron de la actividad. Me parece también que la seguimos leyendo porque solemos leer sus intervenciones y sus ponencias, así que se abre acá un canal de diálogo y de conexión que permitirá también en otros cuatrimestres hacer actividades de esta naturaleza, así que muchas gracias y bueno, un placer, ha sido una actividad de posgrado en medio del grado. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.